Y nos separan horas de lo que va a ser la contienda electoral en el Club Atlético Unión el próximo sábado. Más de 7.000 socios tienen la decisión en sus manos y justamente van a determinar quién será la próxima comisión directiva que va a regir a la entidad durante los próximos 3 años. Y hoy lo vamos a saludar al presidente de Unión, a Luis Spam, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Luis? Muy bien, buenas noches. Primero le voy a decir que estamos en veda, o sea que no se puede decir nada de acá para adelante. Usted está convocado acá como presidente para hablar de la gestión. Bueno, vamos a respetar la veda, creo que tener normas y cumplirlas es muy importante, ¿no? Está bien. 10 años pasaron, Luis, desde que asumió. Casi 9 años, 10 meses y un poquito. El 24 de julio asumimos. Y esta es la primera vez que usted se va a someter a una decisión que está en manos de los socios, digamos, porque hay una contienda electoral. Pero más allá de hablar de eso y yendo estos 10 años de gobierno, yo lo que le quiero preguntar son algunas cuestiones que se hablaron también durante la campaña electoral, pero tienen que ver con los últimos años. Primero le voy a preguntar si hay algo de lo que usted se arrepiente de estos 10 años como presidente de Unión. De algo que hizo, lo hizo mal, no lo hizo y debió hacerlo. Arrepentirme no, porque uno entiende que cuando lleva adelante una gestión tiene los riesgos de equivocarse, de poder corregirlo, y si uno se plantearía que se va a presentar a una institución pensando que va a tener un andar perfecto, es imposible. Tal vez uno se puede sacar un 10 en una decisión, pero acá más de 3.500 días con decisiones a diario es imposible, digamos, acertar en todas. Entonces, uno no se fustiga con los errores se cometen y se tratan de solucionar o se aceptan y a veces ya son un hecho consumado, pero sería muy hipócrita decir que hicimos todos bien. Hay mucha diferencia entre comandar, regir los destinos de una entidad privada, de una empresa privada y un club donde se administra pasión. Y es bastante distinto, sobre todo porque los sistemas colegiados son distintos. Cuando el club va a tener 35 autoridades, tiene 35 autoridades y tenemos como alternativa tal vez una empresa donde uno tiene tal vez en forma unipersonal todas las decisiones, ¿no? Entonces hay cosas que no son explicables dentro de la racionalidad de una empresa contra las decisiones que se tienen que tomar en un club donde es pasional, donde hay que priorizar los resultados deportivos porque son el motor de la institución y porque hay que tal vez tomar riesgo que a veces uno en una empresa no lo toma. ¿El mejor momento que vivió como presidente de Unión en lo deportivo cuál fue? Muchos, muy lindos, pero me quedo con el 4-3 a Boca en cancha de Boca. ¿Y el peor? Ese partido fue un tributo a Diego Barizone, ¿no? Sí. Y el peor, no recuerdo. Entiendo que en el fútbol hay resultados y bueno, siempre hay un dejo de tristeza cuando los resultados no son positivos, pero no siento algún encuentro que me haya marcado como un gran disgusto, una gran desilusión. Esto es deporte, tratamos de ganar todos los partidos, soñamos por ganarlos por goleada y después están los resultados del fútbol que son imprevisibles y que a veces nos hacen sentir mal. Pero bueno, le pasó al Barcelona en pocos días, sumó frustraciones y bueno, no estamos exentos a ser igual que todos los demás clubes de fútbol del mundo, ¿no? Usted era presidente de Unión cuando en determinado momento se hizo una presentación pública de un estadio diferente al que hoy tiene, al que había y al que hoy tiene. Es como que se quedó a mitad de camino eso. ¿Solamente por una situación económica del país? En parte por una situación económica, en parte por un ordenamiento de prioridades. Nosotros tuvimos la mala suerte de descender después de ese proyecto, cambió la economía. Todo el mundo sabe o tiene que entender que en la primera división se puede buscar cierto nivel de equilibrio, pero en la segunda división, si no hay un aporte importante de recursos para potenciar el fútbol, se hace imposible y eso convierte a la vida de la segunda división en un letargo y en una posibilidad de bajar a la tercera división. Entonces, cuando nosotros teníamos la tribuna y que tal vez podíamos jugar un poco con los ingresos, tenemos este traspié y tuvimos que enfocar en buscar un rápido regreso a la primera división.
y los recursos económicos se volcaron ahí. Yo digo que pienso que los 8 o 10 equipos que hoy en la primera división, y esto no cambió mucho, creo que es muy similar con el transcurso del tiempo, los 8 o 10 equipos que tratan de ascender tienen que aportar entre 600, 800, 1.000.000, 1.200.000 dólares anuales extra al presupuesto para poder ser competitivos. Y si no, sin querer desmerecer y sin querer cargar de culpa a nadie, porque es lo que pasa, esto es un club y tiene sus propios recursos. Cuando no se pudo tener ese aporte de alguna parte externa al presupuesto del club, nos pasó lo que nos pasó del 2003 al 2009, al 2010, al 2011, que logramos ascender. Uno se estanca en la división porque no se puede hacer un plantel competitivo con los recursos ordinarios de los clubes. Le voy a hacer alguna pregunta que tienen que ver también con situaciones que se dieron en los últimos tiempos. ¿Usted está convencido que a Soldano se lo vendió bien? Se lo vendió dentro de las posibilidades, que las expectativas eran mucho mejor y eran mejor también en el tiempo. Teníamos más expectativas 6 meses antes, porque venía de un buen campeonato. Luego no vamos a publicitar ni tocar el bombo, qué mal que lo vendimos a Soldano, porque no tuvo un buen semestre. Y bueno... Pero no hubo la posibilidad, yo digo, en este sentido, porque quizás la oferta que llegó en ese momento era lo que se ajustaba al mercado y el mercado termina poniendo el precio de los jugadores, definitivamente. Es así, más allá de lo que pueda pedir el club. Pero digo, quizás antes no hubo que hacerle un contrato diferente a Soldano para que el tiempo no corriera ahí o no se estuviese al borde de que quedara libre. Es fácil de pensarlo así, pero no es correcto. El jugador jugó ese semestre con un rendimiento más bajo porque estaba con la cabeza destrozada. Lo sometió la prensa, los socios, los dirigentes del mercado y las expectativas, lo sometieron a un mayo, junio, julio y hasta parte de agosto a una picadora de cabeza. Mañana te vas a Grecia, pasado a España. Ahí él mismo había entablado y habían traído a gente de West Bromwich y de Inglaterra. Y entonces ese destrozo que se le metió a nivel psicológico repercutió en el rendimiento de los meses posteriores. ¿Qué íbamos a quebrarlo de vuelta para quedarnos con un jugador sin valor? Ya no rendía y creo que es comprensible. El fútbol, por ahí la gente lo puede plantear de estado físico, determinación, voluntad, pero el elemento que está en la cancha es un material muy sensible, puede tropezar, caerse. Y nosotros nos preguntamos a veces, qué sé yo, en lo que puede señalarse como un error. Trajimos al Drupi Gómez, no rindió. Y uno se pregunta por qué no fue ese jugador que fue espectacular un semestre en Quilmes. Era la manija del equipo, era la sangre, era la verticalidad, era la agresividad, era el gol, era la habilitación. Y bueno, pero esto es fútbol y la gente tiene que entender que nosotros tratamos de darle racionalidad a un 80% y después que hay una parte aleatoria. Le agradezco mucho la presencia, Luis, ahora de las elecciones. No, gracias a ustedes y voy a aprovechar para invitar a todos los socios que concurran al club. Acá sos el dueño de la institución, se hace realidad, vas a decidir quién la administre y creo que es importante que haya una muy buena presencia para respaldar a la lista que tenga más votos, para que tenga 3 años de gestión con un buen respaldo. Luis Spahn con nosotros, actual presidente de Unión, que va a estar presente en una de las listas, justamente la encabeza una de las listas en las elecciones del próximo sábado.